Está con nosotros el secretario de Hacienda, Gerardo Torres. Buenas noches, ¿cómo le va, Gerardo? Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por la invitación, Sebastián, Natalia, Dani, muchas gracias. Siempre las cuentas públicas, siempre los ingresos, los gastos, más ahora que hay tensiones por todos lados, ¿no? Es un cierre de año complejo, ¿no? Vamos a definirlo de alguna manera. Es un cierre complicado, pero bueno, no creo que sea más complicado que el que tuvimos el año pasado. Claro. El año pasado tuvimos un año muy complicado, justamente producto de la pandemia y de la caída abrupta en la recaudación los primeros meses del año. Después, bueno, la cosa fue cambiando, se gestionaron recursos, el gobernador gestionó recursos a nivel nacional, digo, que tienen que ver con ATN, que tienen que ver con la devolución de la deuda que había dejado el gobierno anterior de Macri por las obras. Que es plata fuera de presupuesto, digamos, ¿no? Claro, Tanto eran recursos extras. Sí. Y se logró la devolución de gran parte de la deuda en el año pasado y otra parte en este año, más las medidas de contención del gasto que tomamos y el repunte de la recaudación los últimos 3 meses del año. Bueno, logramos cerrar un año sin endeudarnos, sin tocar el Fondo de Reserva Anticíclico y de manera equilibrada con superávit financiero. Por eso digo, este año es un año complicado porque hemos seguido en pandemia, si bien ahora estamos atravesando una etapa de pospandemia, porque gracias al estatus sanitario que tiene la provincia y la campaña exitosa de vacunación, bueno, hemos podido aperturar a todas las actividades económicas en la provincia de San Juan. Eso también genera efectos sobre la recaudación, pero bueno, no deja de ser un año complicado. Se dice que la economía se ha reencendido. Y hay algunos sectores de la economía que claramente muestran síntomas de vitalidad, acaso la industria, acá en San Juan especialmente. Y una manera de percibirlo claramente es el nivel de ingreso, porque uno más o menos, en función de lo que se recauda, tanto recaudación provincial como lo que viene de coparticipación, más o menos tiene una idea. ¿A qué altura estamos? Hoy, octubre, noviembre, respecto de la prepandemia, estamos a niveles de la prepandemia, como si la pandemia la hubiéramos esquivado, o todavía falta para llegar a ese nivel? Estamos casi llegando a niveles de la prepandemia, digo. Descontada inflación. Exacto, ¿no? exacto, sacando lo que es inflación. Sí. Digo, la recuperación se está dando de manera heterogénea, digo, no homogénea. Hay sectores que se están recuperando de manera mucho más rápida y otros sectores que lo están haciendo de manera mucho más lenta, digo, que son los que han estado más rezagados, justamente producto de la pandemia. Nosotros lo venimos viendo con la recaudación empezó los primeros 6 meses del año en un pico ascendente, muy por encima de lo que habíamos presupuestado. ¿Sí? Posteriormente se amesetó, que es lo que estamos atravesando ahora. Pero bueno, podemos hablar de que entre un 15 y un 20% estamos por encima de lo que es lo presupuestado en cuanto a recursos de origen nacional por coparticipación federal de impuestos y de recursos de origen provincial. 15% encima. Encima. Obviamente somos muy prudentes, hay que ver cómo sigue todo esto. Esto ha ayudado a financiar justamente estos aumentos salariales que se han dado, el adelanto. 15 nuevo que... Claro, 15 que en realidad es un 8 para el 2021 y un 7 para el a 7 cuenta de futuros de enero aumentos. Se computa a cuenta de futuros aumentos salariales, es decir, a cuenta de la paritaria 2022. Exacto, pero se computa en el ejercicio del año que viene. Exacto. El impacto genera, claro, el impacto genera que impacta en el presupuesto 2022. Claro. Pero bueno, esta diferencia entre la recaudación más las medidas de contención del gasto que seguimos tomando también ha permitido generar distintos planes de apoyo al empleo, de líneas de crédito a tasa subsidiada que tienen su costo también, y eso ha hecho obviamente recuperar el empleo en la provincia de San Juan, como hemos tenido hace días atrás los datos del INDEC, en donde la mostraban a San Juan como la primera provincia en el país con mayor porcentaje en cuanto a la proporción de habitantes, en cuanto a recuperación de empleos registrados. Ha aumentado un 6,6% ¿Este año? Este año, en comparación a julio del año pasado. Julio contra julio. Julio contra julio. 6% más de empleo privado. 6,6 empleo privado. Privado. Esos son aproximadamente 5.000 puestos de trabajo. Contra el 1,7% de la media nacional. Digo, esto hace... Es mucho. Y la posición a la provincia de San Juan en una situación distinta al contexto de provincias del país. ¿Cuál es el sector más tomador de empleo hoy en San Juan?
El sector más tomador de empleo es el sector de la construcción. Que tiene mucho que ver con el impulso que se le ha dado al gobierno de la provincia a la obra pública, sí. Donde se han construido y se sigue manteniendo la construcción de viviendas, de puentes, de caminos, la fábrica de paneles solares, entre otras. Se están construyendo 48 barrios en la provincia. Sí. Además una actividad multiplicadora. Claro, multiplicadora de la economía. Exactamente, ¿no? Dinamizadora, sí. Generadora de empleo genuino. Sí. Y como el Estado no ha tomado nuevos trabajadores, digo, este incremento en el empleo registrado tiene que ver justamente con el sector privado. Justamente relacionado al empleo, la provincia de San Juan lanzó 2 programas. Uno específicamente para darle una mano a aquellos sectores más complicados durante la pandemia. Sí. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido con ese rescate? La verdad que nos ha ido muy bien. Es el Proteger Empleo, es el programa al que haces referencia vos. Nos ha ido muy bien y se ha extendido, de hecho, hasta diciembre, porque terminaba en octubre, era por 4 meses. Y se decidió prorrogarlo justamente para prorrogar la ayuda y además para que más empresas, monotributistas, autónomos, pudieran ser parte también del programa. Y eso ha generado también que esos sectores que tenían que ver más que nada con el sector gastronómico, con el sector turístico, con el sector del transporte escolar, digo, que habían sido los más perjudicados en la época de pandemia, los más golpeados, sí. Pudieran mantener sí. La planta de trabajadores registrados. Y ahora son de los que más funcionan, ¿no? Porque uno ahora son... no sé si es por la carencia de 2 años de que no, pero uno sale cualquier día de la semana y están todos los lugares explotados. La verdad, gracias a Dios, ¿no? Porque el turismo con el previaje... Es así. Sí. Digo, a lo que hacía referencia Daniel, digo, en cuanto, aparte de la construcción, el otro sector que está haciendo punta es el sector comercio también, sobre todo comercio gastronómico. Digo, ¿Se nota eso? Se nota en los restaurantes, en las confiterías, eso es medido justamente por el Instituto de Estadísticas de la provincia. Y eso se nota porque uno cuando pasa puede ver los locales llenos, hay lugares nuevos, hay emprendimientos nuevos, la verdad que eso, especialmente, ¿no? Uno se pone contento porque son los que ha sido el sector más golpeado, sí. Sin duda. Gerardo, la contracara de todo esto es la inflación. Que, sí. Claro, hay que andar atrás siguiendo y uno piensa que más o menos tiene acomodadito y al día siguiente le sacuden un 3% y al otro mes un 3,5% y al otro mes es una cosa que nunca acaba. Es un resorte que no está a su alcance, pero usted como secretario de Hacienda de una provincia o como ciudadano también, ¿no? ¿Qué dilema ¿no? Sí, la verdad que es un problema, digo, para todos, para los sanjuaninos, para aquellos que cobran un salario, como también para el Estado, digo, porque sí. El Estado tiene que pagar más caros también los bienes y servicios que compra, que contrata. Y obviamente también se tienen que revisar más seguido los acuerdos salariales a los que uno puede abordar. Nosotros habíamos acordado ese 50% de incremento. Que era mucho. Que era sin duda un acuerdo, yo creo que histórico para el contexto de provincia. Y quedó corto. Y terminó quedando corto. Tuvimos que adelantar el 7% previsto para octubre, 2 meses, para el mes de agosto, también justamente considerando la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación. Y hace unos días atrás tuvimos que acordar también este 8%, teniendo en cuenta que la inflación del mes de septiembre había dado 3,5%, venía en picada, venía en bajada, lentamente, pero venía en bajada, y volvió a trepar a ese 3,5%, generando un 37% acumulado, y volvimos a quedar desfasados en el acuerdo que habíamos logrado. Entonces, fue un reclamo de todos los gremios, justamente rever ese tema, y llegamos a ese acuerdo de este 8%. Genera también como algún inconveniente en el sector privado, porque ve que en el sector público se recomponen los sueldos y en el sector privado hay de todo. No es que hay sectores que pueden y hay sectores que no pueden, ¿no? Entonces hay muchos que justo el Estado pone y nosotros nos quedamos cortos, y es que no es que se queden cortos, sino que no pueden, ¿no? No pueden porque justamente es lo que hablaba recién, que la recuperación se va dando de manera heterogénea, digo, no todos los sectores se van recuperando con la misma velocidad o la misma rapidez. No obstante, este incremento salarial, digo, a los estados de la administración, a los agentes de la administración, genera mayor consumo, genera un impacto positivo en la actividad económica de la provincia. O sea que es un círculo virtuoso, digo, después eso también se ve traducido en mayor recaudación para la provincia.
Bueno, hablando de la recaudación, digo, la inflación tiene además un efecto positivo en la coparticipación también, ¿no? Si se reactiva el consumo a nivel nacional, y parece que va a suceder con el previaje y demás, eso también implica proyecciones optimistas, ¿no? Sí, es así. A ver, no siempre que hay inflación, la recaudación va acompañada a la inflación. Digo, ya nos pasó en la época del gobierno de Macri, donde la recaudación iba por debajo de la inflación. Porque tenían esta inflación. Porque era esta inflación lo que existía. Ahora, hasta lo que estamos viviendo, no. La inflación va por debajo de la recaudación. Es la recaudación, si yo comparo lo que, obviamente, la base de comparación 2020 es muy baja, producto de la pandemia, pero si yo comparo el acumulado de recaudación los primeros 9 meses del año, en el 2020, comparado con los primeros 9 meses de este año, es el 70% de incremento. Es decir, que estamos muy por arriba de la inflación interanual, que es del 52,5. O sea, 16, 17 puntos por encima. Y eso habla justamente de que hay reactivación, sobre todo por el consumo. Digo, la reactivación se puede dar por distintas variables. En este caso es por consumo. Falta la inversión. Falta la inversión. Falta la inversión, que esperemos que bueno, que de a poco, si el estatus sanitario de todo el país nos ayuda y bueno, y la actividad económica sigue caminando, bueno, que haya justamente la posibilidad de que haya atracción de inversiones justamente para que, bueno, que ingresen divisas como nosotros queremos de afuera. A la hora de diseñar el presupuesto 2021 fue sorpresivo que no se apostara específicamente a la prudencia, sino a la inversión. Para este presupuesto 2022, ¿cuál es la característica que va a tener? El presupuesto 2021, digo, como todos los presupuestos que venimos elaborando todos los años, por una política de Estado del gobernador, tienen que tener un fuerte impacto la obra pública en el presupuesto. En todos estos años no hemos tenido menos del 20% de inversión del presupuesto en obra pública. El del año provincial, pasado, porque provincial, provincial, pero estamos hablando del presupuesto provincial, perdón. Sí, no, porque a la gente hay que explicarle que mucha obra pública es con recursos provinciales y otra también nacional que hay que ir a gestionar, hay que ir a traer y que también cuenta, ¿no? Y que cuenta justamente la relación que pueda mantener el gobernador con el presidente, con el equipo de ministros, para que esas obras puedan llegar a la provincia. En este ejercicio 2021, casi un 25% del presupuesto está destinado a obra pública. Hablamos de 32.000 millones de pesos, como para que tengamos una idea. Es una suma muy importante. El que estamos elaborando también va a tener un fuerte impulso en lo que tiene que ver obra pública. Los porcentajes no los tenemos porque todavía no tenemos consolidado el presupuesto. Sí estamos trabajando en cada una de las áreas con las necesidades de cada ministerio. Pero bueno, estamos esperando también algunas cuestiones que se definan a nivel nacional cuando se termine tratando el presupuesto nacional que ha sido presentado, pero es muy probable que hayan modificaciones a ese presupuesto. Entonces estamos atentos a eso y recién cuando eso ocurra podremos terminar de consolidar el presupuesto de San Juan. Gerardo, ¿anda caminando la campaña? Andamos trabajando en campaña, andamos trabajando en política, sí. Me imagino que la gente que se lo cruza de 10, 8 son temas económicos, ¿no? Sí. La verdad que sí. La verdad que sí, porque la pandemia ha dejado esa, más allá de que hemos cuidado la salud de los sanjuaninos y ha habido un equilibrio entre el cuidado de la salud y el cuidado de la economía, pero digo, la economía se ha visto muy resentida. Entonces, bueno, la mayor parte de las demandas de los vecinos, de los sanjuaninos, tienen que ver justamente con la situación económica, tienen que ver con el tema de la inflación, obviamente, que no es resorte de la provincia, pero obviamente lo manifiestan. Pero sí, con el empleo, con la generación de mayor actividad económica para poder tener mayor tranquilidad. ¿Y qué le responde cuando la gente le dice, mira, tenemos problemas para llegar a fin de mes y tenemos problemas con, bueno, el problema económico tipo que abundan, ¿no? Exacto, en realidad uno termina dándoles la razón porque es la realidad, digo, sí, es lo que está pasando. Pero bueno, la provincia de San Juan tiene una realidad distinta al resto de las provincias del país. ¿Consuelo la gente entiende? Sí, porque lo entiende. Porque acá yo creo que el impacto de la pandemia ha sido en lo económico menor que en otras provincias, menor que en el promedio de la media nacional. A la vista están los indicadores económicos que se publican, la disminución de la tasa de desempleo también con respecto a la media nacional.
Entonces, eso viene porque justamente la provincia mantuvo más tiempo la actividad económica en marcha, en funcionamiento. Digo, si bien con algunas restricciones, o con muchas en algunos rubros, pero si lo comparamos con el resto de las provincias, estuvo paralizada la actividad económica menos tiempo en la provincia de San Juan que en el resto de las provincias. Y eso hace que de alguna manera el sanjuanino lo vea y lo entienda y bueno, y la verdad que termina teniendo esperanza justamente de que esto siga marchando, siga cambiando. 2022 hay chance que sea normal, digamos, lo más parecido a la normalidad que uno... Digamos. Bueno, nosotros somos optimistas en ese sentido, en que va a haber reactivación, va a haber recuperación. Obviamente debemos ser muy cuidadosos, mirar de cerca la inflación, mirar de cerca justamente cómo se va a dar esa recuperación, que ojalá se dé de manera más homogénea, que abarque a todos los sectores, pero nosotros somos muy optimistas. De hecho estamos trabajando justamente en una proyección de recursos, por lo menos en los recursos provinciales, importante, considerando que por lo menos la provincia de San Juan va a tener una recuperación desde lo económico. Gerardo, muchas gracias por venir. No, por favor, el agradecido soy yo, muchas gracias por la invitación. Gerardo Torrens, secretario de Hacienda, todo lo que tenías que saber, todo lo que tenés que saber de la economía de San Juan, acá en Paren.